Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de este día al compartir de la palabra de Dios. Esta reflexión hoy le he colocado un título, la llamo El poder de la envidia. Así vamos a llamar la reflexión de hoy, ¿no? El poder de la envidia. Y vamos a verlo a la luz de la palabra del mismo Señor. Vamos a ubicar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo del 1 en adelante, el Evangelio de hoy. Escuche lo que nos dice. Aprendan algo del reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor? Aprendamos algo. ¿De dónde? Y para poder aprender algo del reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar la palabra de Dios. Lámpara para nuestros pasos, para nuestros pies. Esa es la palabra de Dios, lo dice la misma palabra de Dios. La palabra es lámpara para nuestros pasos, para nuestros pies. Escuchen, entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. ¿Quién es el propietario? Levanten la mano los que vinieron a misa. Muy bien. Levanten la mano los que ya comieron. Muy bien. Tienen fuerza, ¿verdad que sí? A ver. Un propietario. ¿Quién es el propietario? Dios. Salió a buscar ¿qué cosa? Trabajadores. Un detalle interesante de los trabajadores. El Señor no fue a preguntarle, epa, ¿usted sabe? No. Él fue a buscar y contrató lo que consiguió. Eso es lo que hay. No hay más. ¿Sí? Como cuando uno llega a una parroquia nueva y se encuentra con las catequistas. Vamos a hablar de las catequistas. Llega en una parroquia, de esas parroquias muy viejas, ¿no? Que tienen 200, 300, 400. Y llega uno y se encuentra a las catequistas. Y resulta que la catequista, la más joven, tiene casi 70 años. Esto es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Eso es lo que hay. Y con eso toca trabajar, ¿cierto o falso? Mientras conseguimos más trabajadores. ¿Sí? Y no se me vayan a perder de los catequistas, ¿no? Porque hoy le vamos a tirar un poquito a los catequistas. ¿Sí? No me vayan a perder de los catequistas. Entonces, dice, salió el trabajador, el dueño de la viña, a buscar ¿qué cosa? Trabajadores. Se puso de acuerdo con ellos para pagarle una moneda de plata al día. Ya va, vuélvalo a leer otra vez porque se me perdió un detalle. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Salió de madrugada, muy temprano, a buscar trabajadores. ¿Para qué cosa? ¿Cuál es la viña? El reino de los cielos. Esa es la viña del Señor. El Señor salió a buscar gente que quiera anunciar el reino de Dios. El Señor no le anda preguntando a Mateo, por ejemplo, recaudador de impuestos, a ver, Mateo, ¿cuáles son sus pecados para ver si usted me sirve para que sea discípulo mío? No. El Señor lo vio y le dijo, este es, venga, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, siguió al Señor, se fue. Es más, lo invitó a su casa. Y como Mateo tenía amigos que eran publicanos, pecadores, la escoria, llamémoslo así, lo que ellos consideraban que era la escoria, eran los amigos de Timoteo, de Mateo. Dice la palabra que se sentó el Señor a la mesa con Mateo, con publicanos y con pecadores. Y llegaron los papaupa. Sí, llegaron los que santidad pura. ¿Sí? Y le dijeron a los discípulos, ese Jesús está comiendo con esa gente.
esos pecadores, esos publicanos, esos no sé qué. ¿Y el Señor cómo los llamó? Fariseos, hipócritas. Y suma y sigue, después viene toda la retahíla del Señor contra esa gente, ¿sí? Que usted y yo ya conocemos. Entonces, la viña es el reino ¿de quién? De los cielos. Y a mí, voy a hacer un paréntesis aquí porque a mí me da tristeza cuando yo llego a las parroquias, ¿sí? Y entonces me dicen, yo comienzo a hablar con la gente y yo le digo, ¿y usted por qué no está trabajando en la iglesia? Padre, porque es que resulta que yo, como yo no estoy casado por la iglesia, yo no puedo pertenecer a ningún grupo de apostolado. ¿Ya usted quién le dijo eso? No, la señora o el señor fulanito o fulanita de tal. ¿Y esa señora es el cura? ¿Y ese señor es el cura? Yo por eso, cuando la gente me viene a mí a decir eso, cuando hay gente que está dentro de la iglesia y que me dice, es que mire, ella vive amancebada, ¿y a usted qué le importa? ¿Eso es problema suyo? ¿Ya usted rezó para que esa gente se case? ¿Ya usted lo puso en oración? De que lo que vengan a la iglesia, que cuando ellos estén dentro de la iglesia y se den cuenta que no pueden comulgar porque viven amancebados, se van a querer casar. Pero si usted de ipso facto entran y le cierra la puerta, ¿dónde termina esa gente? En las sectas protestantes. Ay, entonces la culpa es del cura. El cura no quiere evangelizar. No, señor. El cura sí evangeliza. El problema es que muchos de nosotros, por envidias, porque son envidias, no dejamos que la gente venga. ¿Por qué? ¿Por qué por envidia? Porque de repente el cura llegó a una parroquia y dijo, bueno, toda la gente que trabajaba con el otro padre, muchas gracias, Dios les pague por su servicio. Llegó un padre nuevo y el padre quiere trabajar con gente nueva. Y ya está. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuche. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Yo recuerdo que yo fui a una comunidad y le dije a una persona, yo quiero que usted sea catequista de esta comunidad. Y me dijo, padre, yo no puedo. Yo le pregunté, ¿usted por qué no puede? Porque no estoy casado por la iglesia. ¿Y cuál es el problema que usted no esté casado por la iglesia? Porque la gente me juzga, porque la gente me condena, porque yo no doy el testimonio. No, usted va a dar un buen testimonio. ¿Y sabe cuál es el buen testimonio? Que esa gente, dentro de un par de días, van a hacer el curso prematrimonial. Después de 2 años evangelizándolos, trabajándolos. Y me doy el gusto y el orgullo de decir que de esa comunidad vamos a tener 17 parejas haciendo el curso prematrimonial. 17 parejas que a la gente le decían, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, usted no puede. ¿Quién les dijo a ustedes que no? Si la iglesia es el hospital de los pecadores. ¿Quién le dijo a ustedes que no? Por eso, cuando alguien viene a decirme, padre, es que yo no puedo, ¿quién le dijo? Si yo le digo no, yo soy el cura. ¿Sí? Ah, padre, pero usted es orgulloso. No, porque yo soy el cura. ¿Sí? Yo siento. ¿Sí? Y si yo le digo a Linderson no, pues no. ¿Sí? Pero si viene otro y le dice no, eso no está bien. Eso no está bien. Porque yo le digo a Linderson no, porque yo voy a buscar la manera de que él me trabaje en la cosa que yo quiero. Que él trabaje en la pastoral que yo sé que le va a ayudar a él para convertirse. ¿Sí? Pero la gente le acostumbra a decirle a los demás no, y le dicen son los pecados. No porque usted vive de esta manera, no porque usted hace, no porque usted hace eso. ¿Sí? No, señor. ¿Qué dijo el dueño de la viña? Salió a buscar trabajadores. ¿Y cuánto le iba a pagar a cada uno? Un denario. Le voy a dar a usted el reino de los cielos para que venga y trabaje aquí.
Y se fueron, muy de mañanita, ¿sí? Buscó a unos vagos que no estaban haciendo nada. Y le digo, ustedes también, ¿qué están haciendo? Nada, vengan para acá, ¿sí? Ustedes también me sirven. Vamos a seguir más. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Buscó trabajadores en la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Escucha la pregunta de Jesús. ¿Por qué ustedes no están haciendo nada por la iglesia? ¿Por qué no están trabajando de catequista? ¿Por qué no están en la pastoral familiar? ¿Por qué no están en los grupos de apostolado? ¿Por qué no pertenecen a los movimientos de la iglesia? Escuche la respuesta. Contestaron ellos: párele la oreja. Porque nadie nos ha contratado. Nadie nos toma en cuenta. Dura la palabra de Dios hoy, ¿no? Nadie me toma en cuenta. Mire, yo cuando llegué a una parroquia en la que trabajé hace muchos años atrás, mire cómo me costó, ¿sí? Cómo me costó. Y cuando uno llega a una parroquia nueva, uno va aprendiendo de las antiguas que uno ha tenido, y ya uno ya sabe por dónde hacer las cosas, ¿no? Por dónde lanzar la bala, como dice el dicho, ¿sí? Pero cómo me costó, porque encontré gente que siempre me daban la misma respuesta: es que a mí no me han dicho nada, no me invitan, es que yo no puedo, es que yo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos piedra de tropiezo? El Papa Francisco decía: no seamos piedra de tropiezos. No seamos piedras de tropiezo. No seamos piedras de tropiezo, ¿por qué? Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ubicar Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Hay gente que no se aprende la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la misericordia. La doctrina de Cristo es el perdón. Fíjense algo, en el Evangelio encontramos que fue un joven, cumplía los mandamientos, amaba a Dios, hacía de todo, ¿sí? Y el Señor le dijo: vaya, venda lo que tiene, ven y sígueme. Y el joven se fue muy triste porque amaba más el dinero que a Dios. Pero el Señor fue y llamó a un tal Mateo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Fue y llamó a un tal Pablo de Tarso. ¿Quién era Pablo de Tarso? Un perseguidor de cristianos. Fue y llamó a un tal Tomás. ¿Quién era Tomás? Un incrédulo, un ateo. Tomás era un ateo. Tomás no creía ni en la sombra de él. Y era discípulo del Señor. ¿Qué es lo que a mí más me gusta? Que era discípulo del Señor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros los católicos, por el poder de la envidia, no hemos aprendido que Dios es misericordia. Y como Dios es misericordia, nosotros no queremos ser misericordiosos como lo es Dios. Fíjense que el Señor le va a dar una respuesta a lo que le reclamaron. Ahorita le digo qué palabra voy a utilizar yo para esa respuesta que da el Señor, ¿sí? Pero entonces, si nosotros no aprendemos la doctrina de Cristo, ¿qué doctrina estamos introduciendo dentro de la iglesia? Escúchela. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Algunos qué? Renegarán de la fe. ¿Y cómo entra la fe en nosotros? Católicos, ¿cómo entra la fe? Por la escucha. Debemos escuchar. Búsqueme ahí Romanos, hágame el favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ay, católicos, hay que leer la Biblia. Escuche cómo entra la fe en nosotros, queridos católicos.
Romanos 10:17. Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace por la escucha de la palabra ¿de quién? De Dios. Y lo que se proclama es el mensaje del reino ¿de quién? De Dios. Y si usted no escucha el mensaje de Dios, entonces no está siguiendo la doctrina de Cristo, está siguiendo la doctrina suya o la doctrina de Satanás, como dice Primera de Timoteo. Escuche lo que dice Primera de Timoteo. Cuando usted no escucha la doctrina de Cristo, mire la doctrina que está escuchando. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Para seguir espíritus seductores, para seguir doctrinas diabólicas. Por eso nuestra tarea como sacerdotes y como fieles católicos es escuchar, es anunciar la palabra ¿de quién? De Dios. Pero hacer las cosas como Dios quiere, no como yo quiero. Hacer las cosas como Dios quiere. Dios quiere que todos sus hijos se salven. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se salve y viva eternamente. Pero ¿cómo se va a salvar un pecador que vive amancebado si nosotros le cerramos las puertas de la iglesia? Si yo soy el primero que le estoy diciendo no. Si yo soy el primero que le estoy diciendo usted no sirve, usted no ha hecho el curso. Ay, eso es lo que más me encantaba. Es que usted no ha hecho el curso para ser ministro. Fariseo. Ese es el fariseo. Porque no lo está llamando usted. ¿Lo está llamando quién? Dios. Es que usted no sirve para ser cura. Míreme. Míreme la cara. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me llamó usted. ¿A mí me llamó quién? Si tiene algo que reclamarle, reclámele a él. Reclámele a Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Reclámele a Dios. Porque él sabía muy bien quién soy yo. Yo se lo dije. Y no me canso de repetirlo. Yo en mis 10 años del seminario le decía al Señor todos los días: Señor, sepa bien lo que está haciendo. Sepa bien lo que está haciendo. Y él seguía llamando, y él seguía llamando, y él seguía llamando, ¿sí? Y entre más pasaban los años en el seminario, más gusto le tomaba ser cura, ¿sí? Y entre más años pasan ser cura, más me enamoro de ser sacerdote, más me gusta leer la palabra de Dios, y más me gusta predicar en la misa, hacerla más larga, ¿sí? ¿Sí? Porque cada día aprendo más. Y cada día me digo a mí mismo: Señor, que esta misa sea la primera, la única y la última misa de mi vida, y quiero hacerla bien. Que después el Señor no me vaya a condenar a mí por decir cosas que no son. Sí, porque es que el día que yo me muera, el Señor me va a decir: a ver, Padre, usted no fue capaz de enseñar la Biblia. Usted no enseñó la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es misericordia. La doctrina de Cristo es bondad. La doctrina de Cristo es perdón. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina del Señor. ¿Y dónde se aprende la doctrina de Cristo? En la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo. ¿No se la han aprendido todavía? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, la verdad está en la Santa Madre Iglesia. Gústele al que le guste. Así de sencillo. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 4, nos dice lo siguiente. Siga leyendo. Léame el verso 6. Si explicas estas cosas. Esa es la tarea que me toca a mí. Explicar la palabra ¿de quién? De Dios. Si explicas estas cosas a los hermanos, a ustedes que son mis hermanos, serás un buen servidor. ¿Será qué? Pero si yo me vengo aquí a echarle cuento a ustedes,
Y hablar del gobierno, este gobierno no, que no ha hecho nada, no siquiera ha arreglado la carretera ya de la entrada de Santa Inés para acá. De esto nada más quedar incomunicados, ¿sí? ¿Soy un buen servidor? No, no. El cura está hablando de política, el cura está hablando de no sé qué, el cura está hablando de no sé qué, pero no habla de la palabra de Dios. Hay gente que uno no los entiende. No, padre, mire, yo fui a una misa, ese cura no hablaba nada de la palabra de Dios. Ay, padre, y me cambié para otra iglesia y ese cura echa 3 horas en la misa, esa Biblia para arriba y para abajo. ¿Quién lo entiende? Si porque no habla es porque no habla, y si porque habla de más, porque habla de más. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6, tienes que enseñar bien estas cosas a tus hermanos, y así serás ¿qué? Un buen servidor de Cristo Jesús. Un buen servidor de Cristo Jesús, servidor del Señor. Y un buen servidor del Señor no es envidioso, porque el poder de la envidia viene del demonio, no viene de Dios, viene del demonio. Volvamos otra vez al Evangelio de San Mateo y continuemos donde quedamos. Salió al caer la tarde. Les preguntó, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Porque no hemos hecho el curso, padre. Porque no hemos hecho esto, padre. Porque, no sé, todo el tiempo son los mismos. Ya los demás no nos toman en cuenta. Esos son los que quedaron al caer la tarde. Pero como tenemos un Dios que es misericordia, contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Vengan ustedes también. Vengan, vengan. Usted vive amancebado, venga para la iglesia, que aquí le quitamos ese problema. ¿Sí? Poco a poco. A ver, cuando usted va a curar una enfermedad, ¿qué tiene que hacer primero? Diagnosticarla. Y luego, mandar el tratamiento. Y luego, comenzar a aplicar el tratamiento. Para que al final tenga el resultado, que es ser curado de esas enfermedades. Ayer visitaba una comunidad X. Y alguien me dijo, padre, necesito hablar con usted. Yo, sí, dígame, hijo. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué tengo que hacer para casarme? Yo, pues tener una mujer. Eso es de una, ¿sí? Si no tiene mujer no se puede casar, ¿no? Tener una mujer. No, padre, yo la tengo, ya tengo hasta 3 hijos con una mujer y tal, y no sé qué. Y entonces, ¿qué quiere? Dios, no, es que yo quiero casarme porque mi hijo hizo la comunión. Y mi hijo cada vez que usted viene a hacer misa comulga y me pregunta a mí que por qué yo no comulgo. Y a mí me da pena decirle a mi hijo que yo no comulgo porque no me he casado. Y resulta que el hijo mío llegó y me dijo, papá, ¿y usted por qué no comulga? Y yo me quedé callado. Y me dijo el hijo, ¿seguro porque no se ha casado? Y yo, Y el hijo le dijo, y si no se ha casado, es porque no le ha dado la gana. Así dice el padre, ¿sí? Y yo, tenga para que se entretenga, papá. Entonces me dijo, voy a hacer el curso y quiero que para el mes de tal, después del año que viene, en enero, febrero, tal día, tal, anoten la agenda que yo me voy a casar por la iglesia. Yo le dije, bienvenido, hijo, a la casa de Dios. Pero son años de trabajos. Venga para acá, porque estoy sordo hoy. Santiago 2:18, busque ahí una vez, hágame el favor. Venga para acá. No, aquí está la Biblia, no se preocupe, que el teléfono son muy piratas. ¿Cómo la hay? Yo la leo. Ah, pues muy bien. Eso. Bueno, en la palabra de Dios, es por donde yo digo que la palabra de Dios tiene sentido lo que usted está diciendo. Porque, por ejemplo, dice, muéstrame tu fe sin obra, mas yo te mostraré mi fe por mis obras. Por las obras. Entonces uno tiene, por ejemplo, una persona que, como usted dice, que está amancebado, tiene que casarse
para poder mostrar su fe con obra, porque si no, no tiene obra, no tiene fe en Dios. No tiene fe. No tiene Pero fe. para que esa persona crezca en la fe, ¿qué hay que hacer primero? Llevarle la palabra, ¿Llevarle qué? lo que usted hace. ¿Qué? Llevarle la palabra. ¿La palabra de La quién? palabra de Dios. ¿Y hay que rechazarlas? No. No hay que rechazarlas. No. ¿Hay que abrir la puerta de la iglesia? Sí. Así de sencillo, ¿ve? Bueno, vamos a leer Santiago 2:18. Leer. ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? Lea. Y sería, Es 2:18, ¿sí? y sería fácil decirle, Santiago, ¿no? y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Tú tienes fe, ¿sí? Los que dicen que no se pueden casar, que no sirven a la iglesia, que no puede, esa gente tiene fe. Pero la obra, ¿cuál es? Ahora la que, por ejemplo, Si usted tiene fe, usted está casado por la iglesia, y viene Linderson que no está casado por la iglesia, ¿sí? Linderson quiere trabajar en la iglesia, y usted como está casado, usted le va a decir, mire Linderson, usted en la iglesia no puede trabajar. Usted tiene una fe sin obras. no puedo decirle eso. No, pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que todo esto. Lo voy a poner a usted como el que lo hace, ¿sí? Entonces usted le dice a Linderson, usted no puede trabajar porque usted no está casado por la iglesia. Cásese primero y después trabaja en la iglesia. Usted tiene fe, pero no está colocando en obra esa fe. Porque ¿cuál es tu trabajo? Decirle a Linderson, bueno, Linderson, vamos a hablar con el padre para ver de dónde lo puede meter a usted. Allá está la pastoral familiar, allá está haciendo esto, usted hace este curso, usted hace tal, y después termina casado por la iglesia. ¿Cierto o falso? Entonces, dice Santiago, muéstrame. Y sería más fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Y cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer? ¿La obra nuestra o la obra de Dios? La obra de Dios. Y la obra de Dios. ¿Y la obra de Dios cuál es? Que todos los hombres, dígamelo duro, que todos los hombres se salven. Hay una parte que dice en la Biblia que uno tiene que darle muerte a los gustos a la carne. Ajá. Y vivir del Espíritu Santo. Eso. Y para vivir del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar de Dios. No. No. Tener fe. Tener fe. ¿Y la fe entra? ¿Por dónde? Por la palabra Por la boca. ¿Por dónde entra la fe? Por la palabra de Dios. ¿Por dónde entra la fe? Por escuchar. Por escuchar. ¿Por escuchar qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios viene a través de qué cosa? De las obras. De la predicación. Pero si, por ejemplo, si tú no obras y tú no, por ejemplo, no buscas de Dios, Ujú. no. Pero para usted aprender a buscar de Dios, debe escuchar. Debe escuchar la palabra de Dios. Porque usted la puede leer, ¿sí? Y usted lee la palabra de Dios. Y dice primera de Pedro que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Nadie puede interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta, sino solo aquellos que son inspirados ¿por quién? Por Dios. Entonces, para usted poder interpretar la palabra de Dios, debe ir a la Santa Madre Iglesia a escuchar la predicación donde le van a hablar de la palabra ¿de quién? De Dios, para que esa fe entre por la escucha y pueda llegar al corazón. Y como decía el Evangelio del día de ayer, búsqueme el Evangelio de ayer aquí, hágame el favor, ¿sí? Como decía el Evangelio de ayer, tenemos que ser tierra buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque si somos la tierra del camino, escuche lo que dice el Señor. Si somos tierra mala, si somos tierra árida, si somos tierra dura, escuche lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 8. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra ¿de quién? De Dios. Para que esa fe pueda dar frutos, debemos sembrar en nuestros corazones la palabra ¿de quién? De Dios. Sembrarla, ¿sí? Pero si muchas veces nuestra tierra es esta, Lo que cayó en el camino, una tierra de camino, una tierra de paso, que es árida, que es dura, que la semilla cae y no germina porque no va al fondo, deja que la gente la pisotee, porque hay gente que deja que la fe sea pisoteada. Hay gente que se pone a creerle más a lo que dicen cuatro voz que a creerle a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces fíjense, la semilla que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo. don Satanás, que hay gente que le encanta, ¿sí? Hay eso, ¿cómo hay que decirle a Satanás? Apártate de aquí, Satanás. Muy bien, a Satanás hay que decirle apártate, ¿verdad que sí? Muy bien.
Entonces, si muchas veces nuestra tierra es árida, es dura, viene Satanás. ¿Y cómo viene Satanás? Incluso Satanás viene revestido como ángel de luz, dice la misma palabra de Dios. Se viste como una persona buena, ¿sí? Entonces le dice a Linderson: no, usted no puede servir a la iglesia porque usted no está casado, porque usted no ha hecho el curso, porque usted no sé qué. ¿Sí? Usted tiene fe, pero una fe muerta, porque no está dejando que Linderson abrace la fe ¿de quién? De Cristo. Entonces, ya va, no me preocupe, ¿sí? Entonces, viene el diablo, dice la palabra de Dios, y se la lleva de su corazón. y se la lleva de su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos al diablo, el diablo viene y toca, y nosotros le decimos: adelante, don Satanás, tómese un cafecito. Sí, el diablo a veces llega a nuestra casa los domingos a las 2:30 de la tarde. Cuando usted está bañándose para ir a la misa, llegó el diablo. Vestido, no sé quién los visita a ustedes a esa hora, ¿no? Padre, es que yo iba a ir a misa, pero vino una familia que tenía 20 años que no miraba. Y entonces no fui a la misa. Y resulta que usted, después que terminó la misa, se murió. Perdió la oportunidad de ir a comer, como dice San Juan capítulo 6, versículo 51, el cuerpo de Cristo para tener la vida eterna. Entonces, una fe muerta es esa fe que le cierra las puertas a la gente. Es esa fe que le pone trabas a la gente. Es esa fe que le dice a la gente: no puede, no sirve. ¿Quién le dijo? No, esa es una fe muerta. La fe con obras es esa fe que es capaz de abrazarlo a todos. Fíjense, el Señor salió, dice, el dueño de la viña salió a buscar trabajadores. ¿Y qué le preguntó a ellos? No, le preguntó si tenían sus defectos sin discriminación. Él le pidió que trabajaran en su viña. Más nada. Que vengan y trabajen, ¿verdad que sí? Y mire lo que hace la gente sin vergüenza. Pues pare aquí, ya que usted está aquí, usted está joven igual que yo, ¿sí? Siga leyendo el evangelio de hoy. Escuche lo que hace la gente. ¿Ah? Yo tengo un poquito yo. Usted tiene más pelo que yo, sí, pero no importa. ¿Sí? Escuche lo que hace la gente. Mire, vamos a seguir leyendo. Al atardecer, el dueño de la viña llama a los trabajadores a pagarles su jornal. le dijo al administrador: llama a los trabajadores para pagarle a cada uno su jornal. ¿Qué fue el acuerdo que hizo el dueño de la viña con los trabajadores? Al de las 9 de la mañana, 8 de la mañana, le voy a pagar un denario. ¿A los demás les dijo algo? Nada. A usted le voy a dar el reino de los cielos. Lo demás el Señor ya verá cómo los arregla. ¿Quiénes son esos otros trabajadores? Aquellos que el Señor fue a buscar y no tenían cursos, no tenían capacidades, no tenían de repente virtudes, no eran buenos, pero Él los llamó porque Él los necesitaba. Porque el Señor saca de las cosas malas de nuestras vidas cosas buenas. El Señor escribe recto en nuestras líneas torcidas. En esas líneas torcidas de nuestra vida, el único que escribe recto, ¿quién es? El Señor. Entonces, llamó al administrador, ¿sí? El dueño llamó al administrador, que en este caso el administrador, ¿quién es? Cristo, y le dijo: págale a cada uno su jornal. Pero le dio una recomendación. Vamos a ver si los que llegaron de primero aprendieron. Dijo: vamos a comenzar por los últimos. Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Mira, esa que nunca iba a la iglesia y el cura la tiene allá leyendo la palabra de Dios. ¿Qué se cree esa igualada? Sí, no, sí, es que eso es así. Aunque no lo expresen, lo sienten. Sí, allá está esa. Por eso es una parte que dice que en la Biblia aparece que el que conoce más, ¿cómo es que dice? Que el que conoce más humilde tiene que ser. No, va a ser más condenado yo. Ajá. ¿Sí sabe el pollo? ¿Dónde está? No me acuerdo la cita, no me acuerdo. Ah, no, te llegó raspado. Sí. Muy bien, sigamos. Se acercaron pues
los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Recibieron los de la tarde la misma paga que el Señor le iba a dar a los que llegaron de primero, ¿sí? Esto me parece curioso, como por ejemplo aquella gente que toda una vida, cuando hay gente que le dice a uno, uy padre, pero usted conociera la vida de fulanito de tal, ese era no sé qué, 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 no sé qué. ¿Y cuál es el problema? Que cuando Dios llama, Dios no está pendiente de cuáles son nuestros pecados. Dios te llama a ti, no te va a decir, lindo, esto venga para acá, usted que es un michoso, borracho, drogadicto, etc. No. El Señor le va a decir, venga. ¿Por qué? Porque cuando usted se deja encontrar por la llamada de Dios, automáticamente hay un cambio en tu vida, hay una conversión, y esa conversión te hace cada día ser mejor persona. Entonces, a los que llegaron de último les pagó un denario, ¿sí? Cuando les llegó su turno a los primeros, aquellos que están todo el tiempo metidos, esos son los que están todo el tiempo metidos dentro de la iglesia, ¿sí? Gente que vive todo el día en la iglesia y creen que nadie más puede entrar, ¿sí? Creen que nadie más puede entrar, ¿no? Qué triste, qué triste. Le cierran la puerta. Vamos a ubicar Mateo 23. Escuchen, aquí viene la explicación de eso. De esos que llegaron de primero, de esos que llegaron en el momento de recibir la paga, ¿sí? Y como Dios es misericordioso, entonces se vuelven envidiosos. Comienzan a tener envidia de los últimos, ¿sí? Que están recibiendo lo mismo que yo, pero eso no es justo. Pero es que Dios es misericordia. Dios te dijo a ti, tú vendrás a trabajar y te voy a pagar un denario. Listo. ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Ustedes que hacen cursos, ustedes que viven todo el día, ¿sí? Creyendo que porque hicieron esto, tienen a Dios agarrado por la chiva. No, Señor. Ay de ustedes, fariseos, Que son unos hipócritas. maravillosamente hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra. ¿Son buenos para evangelizar? Sí, claro que sí. Hay gente que es buena para evangelizar, pero no ganan adeptos para el Señor. ¿Saben para quién ganan adeptos? Escuchen. Para ganar un pagano. Y cuando se han convertido, Cuando llegan a la iglesia, cuando se han convertido, y como a usted no le cayó muy bien, el cura comienza a decirle en el oído, a susurrarle, ¿sí? Y a decirle, ese cura es un desgraciado, ese cura es un mujeriego, ese cura es un michoso. Tiene finca, porque es lo que... Tengo una finca de 400 hectáreas, ¿verdad que sí? Vaya para la finca de Godo, no, que el padre es rico. ¿No? ¿Cómo es? Que el padre es rico, que tiene finca. Ave María Purísima, Virgen del Carmen bendito. Ay, Señor bendito, ¿sabe qué voy a hacer hoy? Yo voy a recoger la colecta, porque no me alcanza para comprar la gasolina. No me alcanza. Entonces yo hoy voy a recoger la colecta, se lo estoy diciendo desde ahorita, ¿no? Para yo saber si es que la gente no colabora o los que recogen la colecta no saben recoger. Una de dos, ¿sí? Una de dos. Que lo diga Omar. Que lo diga Clotilde. ¿Dónde está Clotilde? Clotilde, que la semana pasada fue a cambiar padre, le cambio esta platica por un billete de 20. Y echaron un billete de 20 que yo creo que eso no lo recibe nadie. Entonces yo voy a recoger la colecta, yo la voy a recoger. Y eso no está mal, porque la palabra de Dios dice claramente, cada domingo debes traer algo. Lo dice la palabra. Ese tema se lo va a dar el próximo domingo. Vamos a continuar con la envidia. La envidia, ¿sí? El poder de la envidia. Escuche. y cuando se ha convertido, Escuche. Van y evangelizan, convierten gente. Cuando se han convertido, no deja que sea el Señor el que haga la obra. lo transforman, Escuche. Lo transforman, lo cambian, lo ponen en contra. El padre nombró coordinador de cursillo, porque no tengo cursillo todavía aquí, ¿sí? A Petronilo. Pero en el cursillo estaba Petronila, que tenía 40 años trabajando en el cursillo. Y como no le gustó el que puso al padre, comenzó a meterle cizaña a los que estaban ahí. No vayan a las reuniones, dejen al cura solo, no le sirvan, ¿sí? Vamos a sacar ese cura.
Y ahí es donde uno dice, ¿será el poder del demonio más fuerte que el poder de Dios? No creo. Deje que Dios haga su obra, ¿sí? Lo transforman en un hijo del demonio. ¿Cómo lo transforman? Van, lo evangelizan, lo traen a la iglesia, no le enseñan la sana doctrina y lo transforman en un hijo ¿de quién? Del demonio. Por eso cuando el Señor dice, fue y le sacaron un demonio y fue y buscó 7 peores que él y se metió. Así hay muchos, o habemos muchos, para no excluir. Entonces, ¿qué dice? Cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Escuche. Mucho peor que ustedes. Peor. Entonces, cuando hay envidias en el corazón del hombre, es cuando transformamos a la gente, hablamos otra vez del evangelio de ahorita, cuando transformamos a la gente en hijos del demonio peores que nosotros muchas veces, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más. Yo voy a recibir más, pues yo tengo 30 años, 40, 50, 60 años sirviendo. Yo creo que voy mejor, ¿sí? Las apariencias engañan. Pero también recibieron cada uno un denario. Dios les pagó lo que acordamos. Tú trabajas en la iglesia y el pago para ti es el reino de los cielos. Ese es el pago, ¿sí? Muy bien. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Protestaban, renegaban, murmuraban. Y ya todos esos pecados los hemos visto a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Todos esos son pecados. Decían, estos últimos apenas trabajaron 1 hora. Eso, que apenas acaban de llegar y ya los tiene el cura metido en todas las coordinaciones. Y la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Si a usted la iglesia le dijo en este momento gracias, ¿qué tiene que hacer usted? Apartarse. A mí llega el obispo el 13 de diciembre y me dice, Padre Eudis, gracias por haber trabajado en Santa Lucía, así me duela. Bueno, Señor, ya me voy. Me quería quedar más, pero usted dijo que no. ¿Qué voy a hacer? Y Dios me pondrá para otro lado. Así de sencillo. El día de mañana yo le digo a los coordinadores que tengo en la pastoral familiar, gracias por su trabajo, necesito que vayan a trabajar en tal lado. Ellos me van a decir, está bien, y se van para allá. Punto. Porque usted está en la iglesia no para hacer lo que usted quiere, usted está en la iglesia para servir ¿a quién? A Dios. Punto. Porque si usted quiere hacer lo que usted quiere, se va a volver en un sectario, en un protestante, en un renegador de la fe. Y dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, esos traen doctrinas diabólicas. Sigamos. Estos últimos apenas trabajaron 1 hora y los consideras igual que a nosotros. Esos no son igual que yo, porque yo sí he hecho curso. ¿Sí o no? Eso hay. Mire, a mí me gusta predicar de esa manera porque es que esa es la pura realidad, ¿sí? Esa es la pura verdad. Mire, dice un dicho que entre más sabemos, más humildes debemos ser, más sencillos debemos ser, ¿sí? Usted se imagina que yo fuera un cura arrogante, prepotente, que no fuera a las comunidades, que si no me vienen a buscar, que si no esto, que si no aquello. No. Ay, yo sí tengo que irme a pata. Para Catalinero me voy. Ayer nos fuimos por allá para una comunidad de Catalinero, las uvitas por allá en la mañana. Llegamos, ¿y los caballos? Caballos no hay, padre. A patica. Hágale. ¿Sí? Listo, para ir a celebrar la misa. Llegar, celebrar la misa, muchas gracias, Dios le pague, amén, y patica otra vez. Me ahorré 2 litros de gasolina que iba a gastar en la moto, caminando. Punto. Gracias. Entonces, siga.
que hemos aguantado el día entero. Nosotros que hemos construido, hemos trabajado, hemos hecho, hemos limpiado, hemos arreglado, hemos esto, ¿nos va a pagar usted igual? No es justo. Y escúchelo del Señor. Y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos. El Señor le contestó a esa gente: amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Un denario al día, muy bien. Toma lo que te corresponde y márchate. Yo le echo una riada. Sí. Yo le dije a usted que le iba a pagar esto, papá, y si no le gusta, papá, váyase. ¿Sí? Váyase, así de sencillo. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. No tengo derecho a llevar. Dijo el Señor: ¿no puedo hacer yo lo que me da la gana? No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero. Sí. Y si Dios quiere que el que llegó hoy a la iglesia por primera vez sea el lector de la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que no tiene la dignidad para leer la palabra de Dios. Si al caso vamos, ¿quién la tiene? Nadie. Nadie. Porque ¿qué dice el Señor? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Así es sencillo. Entonces el Señor hace lo que quiere, ¿sí? Y me gusta que haya venido, que haya intervenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a leer, a escudriñar la palabra. ¿De quién? De Dios. Así de sencillo. Y para poder tener fe debemos escuchar la palabra de Dios por medio de la predicación. Así el cura a mí no me guste, ¿sí? Yo no vine aquí a caerle bien a todo el mundo. El que le cae bien, bien, y al que no, pues también, ¿sí? Y al que no le gusta, que se ponga el guante y que se lo plante. Y ni para decirle váyanse para otra parroquia, porque ahí sí están, porque no hay más. Es la única que hay. Ahora, y tiene mucha gasolina, pues vaya para otro lado, ¿sí? Así de sencillo. Porque yo no vengo a la iglesia por el cura. Ustedes se dan cuenta, a ver, yo tengo ya 3 años acá. En estos 3 años que yo tengo aquí predicándoles a ustedes, ¿han sentido ustedes alguna vez que el cura ha celebrado una misa sin ganas? No creo. Más bien, entre más largas las hace el cura, ¿sí? Entre más gustico le agarra, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. ¿Es la palabra de quién? Del Señor. Vamos a terminar lo que dice el Evangelio. No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero. ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Ese es el poder de la envidia. El poder de la envidia pone nuestro corazón podrido. El poder de la envidia hace que nosotros nos volvamos enemigos de Dios. El poder de la envidia hace que nosotros seamos enemigos de la gente. El poder de la envidia llevamos a la gente directamente a transformarse en hijos del demonio. Como decía la palabra de Dios, van y buscan uno y lo transforman como un hijo del demonio peor que ese mismo que lo está evangelizando. Padre. ¿Y lo en contrario de eso qué sería? De la envidia, la generosidad, el agradecimiento, la bondad, la misericordia, la humildad. Siéntase feliz y contento de que esa persona vino a la iglesia, que está sirviendo, que está trabajando. Gracias al Señor. Vamos a orar para que se case por la iglesia. Vamos a orar para que sea buen cristiano. Vamos a orar para que sirva de la mejor manera al Señor. Ya que yo no puedo, ¿sí? Pues deje que los demás trabajen. Eso es lo que hay que hacer: humildad, sencillez, oración, aplaudirle a esa gente que viene a la iglesia, que tiene pecado. Usted también los tiene, todos somos pecadores, todos tenemos pecados, no podemos juzgar, no podemos condenar, debemos aceptarlos y decirles bienvenidos a la casa de Dios. Ojo, aceptarlos, pero no aceptar el pecado. El pecado no se acepta. Ahora, ¿cómo hago yo? Comenzar a transformar el corazón de esa gente. ¿Cómo? A través de la prédica, diciéndole: usted, para poder entrar al reino de los cielos, tiene que comulgar. Pero como usted no se ha casado, usted no puede comulgar. Ahora, tenemos medios, tenemos maneras, tenemos forma. Tenemos el curso prematrimonial. Vaya, hable con fulanito de tal, se lo mete en el curso, lo mete en la pastoral familiar. Por aquí tengo una parejita que yo tengo desde que llegué, que estoy tratando de casarlo, ¿verdad, Costilla?
No lo voy a pelar. ¿Dónde está? Aquí está. Mire. ¿Y Delmi? ¿Vino Delmi a la misa? No vino Delmi. Dígale que le manda saludo el padre. ¿Sí? Que estoy esperando que se case por la iglesia, que debe ser tacataqui sin vergüenza. ¿Sí? Padre, hay una parte que dice que hay de aquel que juzgue, porque será juzgado. Ah, no, eso sí, la medida que utilice, con esa misma lo van a medir. Y no lo juzgará el hombre. ¿Será juzgado por quién? Por Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Escúchelo. Así es que es bonito, ¿eh? Así es que es bonito porque, mire, va sacando uno la cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13, con esta terminamos. Escuche lo que nos dice. Un día se verá el trabajo de cada uno. Ese día el Señor va a tener el metro, la varita con la que usted midió a los demás, ¿sí? Esa misma el Señor la va a tener así al lado suyo. Tenga para que entretenga. Se hará público en el día del juicio. Y el Señor le va a decir: epa, Teodoro, usted que le decía a la gente que no fueran chismosos, y usted tenía una lengua viperina. Póngale freno. Arrecha. Póngale freno. Póngale bozal. Mire como usted era chismoso. Usted metió en problemas a fulanito, a fulanito, a fulanito. Usted puso a esta persona en contra de Dios. Usted puso a esta persona en contra de la iglesia. Usted puso a esta persona en contra del cura. Usted tenía una lengua viperina, compañero. ¿Sí? Ese día del juicio, se hará público el día del juicio. todo el mundo va a saber que usted, que decía que no fuera chismoso, era el papá de los chismosos. Era el papá de los helados. ¿Sí? Usted que decía que estaba casado por la iglesia y que era un santico, resulta que el día del juicio final el Señor le va a decir: miren, este sinvergüenza no tenía una, tenía 4. Y bien calladito que lo tenían, detrás de la fachada de casadito. El día del juicio se verá. El día del juicio ustedes van a decir: mire, ese cura que estaba en Santa Lucía, esa era una porquería. Punto. ¿Sí? Porque ese día el Señor va a decir: hey, mire, quita todo lo que hizo Linderson. Y algunos nos sentaremos a ver esa lista. Mira Palomo. ¿Sí? ¿Ah? Siga. Cuando todo sea aprobado por el fuego. Y ahí es donde lo van a medir. ¿Sí? Ahí es donde lo van a medir. Se va a salvar porque usted tiene fe, porque por lo menos iba a misa. ¿Sí? El fuego, pues probará la obra de cada uno. ¿Qué obra estás haciendo? ¿Buenas o malas? ¿Estás corriendo a la gente o estás acercando a la gente? ¿Estás diciéndole a la gente que no vayan a la iglesia o le están diciendo: vengan a la iglesia, vamos a misa, vamos a escuchar la palabra de quién? De Dios. Volvamos el corazón a Dios, cambiemos nuestro corazón de piedra y pidámosle al Señor que nos regale un corazón de carne como el de Él, humilde, sencillo, grande para amar, grande para perdonar, misericordioso como el corazón de Dios. Si lo que has construido resiste al fuego, si usted hizo obras buenas, serás premiado con la vida eterna. Te van a pagar tu denario. Tome, yo quedé en pagarle. Si usted trabajaba en la iglesia con el reino de los cielos, pase. Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Pero si la obra se convierte en cenizas, era porque usted tenía un nido de palomo. ¿Y cómo son los nidos de palomo? Así mismo son. Entonces, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. El obrero pagará. Usted se va a salvar porque tiene fe, pero primero va a llevar un poquito de esto. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Primero llevará un poquito de candela para que reconozca que la metió, que hizo las cosas no como quería Dios, sino como a usted le daba. Es sencillo. Le cerraste la puerta a la gente, le cerraste la puerta a los demás. ¿Ustedes se acuerdan de aquel? Chile para allá, porque yo trato de traer yo. Ya, sí, no, yo también, que lo estamos trayendo. Porque usted es el que llegó ahorita para acá, ¿eh? Porque yo trato de, ¿cómo te digo yo? De que uno tiene que tener una fe con obra. Ajá. Y yo no me voy a tragar eso que usted, por ejemplo, que usted está hablando y en la palabra aparece eso. Yo no me puedo tragar eso. Tengo que, sacarme ese nudo que tengo aquí, pues. Tengo que tratar de que la gente sepa que una fe con obra.
Claro, es que la fe tiene que ser una fe con obra, porque una fe sin obra es una fe muerta, una fe que no sirve para nada. Entonces la pregunta es cuáles son las obras. Por eso, si yo estoy en la pastoral familiar, por ejemplo, yo no puedo cerrarle la puerta a la gente que no está casada. Yo tengo que decirle a ellos, bienvenido. ¿Quiere pertenecer a la pastoral familiar? No estoy casado, no importa, venga, entre. Que estando adentro, yo les voy a enseñar que hay que casarse por la Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Que usted no hizo el curso de catequista, ¿cuál es el problema? Yo le estoy diciendo, venga, métase a catequista. Que en el camino vamos arreglando el problema, ¿sí? ¿Acaso el Señor no sabía, que Mateo era un ladrón y era recaudador de impuestos? Sí lo sabía, y a pesar de eso le dijo, venga. ¿No sabía el Señor que Tomás era un incrédulo? Claro que sí, era un ateo, pero le dijo, venga y sígame. ¿No sabía el Señor que Judas lo iba a traicionar? Sí, y le dijo, sígueme. ¿No sabía el Señor que Pedro lo iba a negar? Que iba a decir, yo no ando con ese tal Jesús. Pero le dijo, sígueme. ¿No sabía el Señor que los hijos de Zebedeo, los llamados Boanerges, hijos del trueno, eran envidiosos, eran egoístas, que fueron tan sinvergüenza y fueron a hablar con la mamá para que la mamá viniera a hablar con Jesús, para decirle al Señor, en el reino de los cielos yo quiero estar a la derecha y el otro a la izquierda, queremos mandar con usted, lo demás que se jodan? Pues porque es que Dios a los débiles los hace fuertes. Por eso hay que tomar, por ejemplo, el consejo. Por ejemplo, Dios no buscó al que estaba santo, al que estaba en monaguillo, no. Dios buscó al débil para hacerlo fuerte, para Exacto. que todo aquel que sea débil sepa que la casa de Dios lo fortalece, pues. Para que sea piedra angular, no sea piedra de tropiezo. Eso, para ser piedra buena y no piedra de tropiezo. Dios me le pague, yo. Muy bien, Dios me lo bendiga. Amén. Los frutos de la predicación de la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana, para que seamos buenos trabajadores en la viña del Señor, recibiendo lo que nos corresponde, amando a Dios, siendo generoso, sintiéndonos felices por el éxito de los demás y no dejando que la envidia pueda llenar de rencor, de miseria nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que seamos tierra buena para que la palabra de Dios caiga y llegue a lo profundo de nuestro corazón y dé abundantes frutos, para que esa semilla no sea arrebatada por el demonio, sino que sea una semilla que dé abundantes frutos. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Pidamos por los que sufren a causa del cáncer, por los que están enfermos, por los que están atravesando momentos difíciles, sufren en el cuerpo y en el alma, para que el Señor pase sobre ellos su mano sanadora, les restablezca en la salud corporal y espiritual y les dé lo que tanto anhelan sus corazones. Roguemos al Señor. Por esta nuestra parroquia de Santa Lucía, para que siga siendo guiada bajo la luz del Espíritu Santo, para que podamos cada día comprender que servimos al Señor,
al Rey de Reyes, roguemos al Señor. Que nuestro corazón se revista cada día de humildad y de sencillez, que podamos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que no dejemos que el demonio se apodere de nosotros, que no dejemos que el demonio con esos pecados, con esas miserias de envidias, de orgullos, de prepotencias, no deje que el demonio nos aleje del amor de Dios, sino que cada día podamos revestirnos, como dice San Pablo, de las armaduras de la fe, con la espada de la palabra, y podamos defender cada día nuestro amor por Dios y la Iglesia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.